Hola, voy a cortar una camisa de manga larga a manga corta. Es una camisa de mujer. El corte que le quiero dar es súper corto, por aquí, o sea que la manga por la parte de abajo se queda libre. Voy a medir a la altura que quiero que se me quede la manga. De aquí hacia abajo es lo que me sobra, que son 48 centímetros. Ahora tengo que descoser solo la parte de abajo de la manga, desde aquí hasta aquí. Para cortar la manga mido desde el puño hacia arriba, en mi caso son 48 centímetros, y le dejo 1,5 centímetros para la costura. Voy a hacer el bajo de la manga, la sobrehilo y le paso un pespunte. Ya he cosido las mangas. Ahora lo que me queda es sobrehilar por aquí abajo, la parte de abajo de la manga, y hacerle un pespuntito al ancho de la patilla. Este es el resultado. Como he dicho, yo la llamo manga teja, es solamente la parte de arriba de la manga, la parte de abajo se queda liso, y es una forma de darle otro cambio a la camisa, de manga larga a manga corta, que es más fresquita porque esta camisa es un tejido fresco. Si te ha gustado este vídeo, dale me gusta, no olvides suscribirte y comparte en las redes sociales.